Internacional para el Afrodescendiente 2015-2024. Entonces, hoy tenemos el gusto de presentar a Darío Henao, quien es profesor titular de la Universidad del Valle y es el especialista pues aquí nacional en Manuel Zapata Oliveira. Y hoy vamos a tener el placer de escuchar el análisis de su novela maestra, que es Chango el Gran Putas. ¿Sí? Ahí sí, mejor. Bueno, entonces Darío comenta en su presentación sobre la diáspora africana en Chango Gran Putas que hace falta un acercamiento interdisciplinario a esa gran novela, y yo me puse pues a pensar por qué, especialmente porque hay una concentración en torno al mito y al rito por parte de Manuel Zapata, y sabemos que en la conciencia mítica todas las disciplinas que están separadas en el saber occidental, como son la literatura, el derecho, la ética, la religión y la historia, en la mentalidad mítica están todas unidas. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto que tiene un termómetro mítico, necesitamos desbrozar los distintos saberes que están incluidos en ese texto, y sobre todo si el texto está ficcionalizado, como es el caso de Chango. Entonces vamos a presentar a Darío, que tiene su doctorado de la Universidad Federal de Río de Janeiro y también su maestría y su licenciatura en Letras de la Universidad del Valle. Actualmente dirige la línea de estudios afro-latinoamericanos en el doctorado de estudios afro-latinoamericanos de la Universidad del Valle, dirige el grupo de narrativa colombiana y es el coordinador del Centro Virtual Jorge Isaacs. Él ha trabajado en especialidad la ficción e historia de la novela, ficción e historia de la narrativa colombiana contemporánea y la literatura luso-brasileña. Entre sus libros se encuentra un estudio desde sobremesa y estudios sobre Manuel Zapata Oliveira y además acercamientos a Jorge Isaacs. Y sin más, los dejo con nuestro conferencista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las presentes a esta conferencia que se ha titulado Las diásporas poéticas en Chango el Gran Putas de Manuel Zapata Oliveira, y que por la misma limitación de tiempo pues vamos a referirnos a algunas cosas muy puntuales. Les he dado ahí unos fragmentos a los cuales haré referencia en cada momento necesario de la novela. Yo quisiera solo así para tener una idea general. ¿Ustedes han leído Chango el Gran Putas? Entonces, los demás si no se han acercado a Chango. Esta pregunta la hago porque, en general, por unas características que vamos a señalar a lo largo de la conferencia, se trata de un libro muy importante, de un libro con un reconocimiento nacional e internacional por los expertos, por la Academia Afroamericana en primer lugar, después hubo un reconocimiento en la Academia Latinoamericana, sobre todo en Brasil, donde le dieron el premio Matarazzo Suplicy a la mejor novela extranjera a Manuel. Allá me encontré, yo en esa época estudiaba en Río de Janeiro y lo vi después de haber ido a recibir el premio en Sao Paulo. Y bueno, la novela ha ido teniendo una recepción cada vez más rica, más compleja. Y en el caso colombiano, yo creo que en las últimas 2 décadas la novela también ha empezado a tener
una recepción importante en la academia colombiana, en la crítica, pero sigue siendo una novela de culto, una novela muy difícil para el lector medio común, por razones que vamos a tratar de dilucidar en esta charla, y que tiene que centrarse por las razones de tiempo en varias cosas que voy a tratar de considerar de manera inicial. La primera es que se trata de una novela de dimensión mítico-histórica, y en donde los códigos de elaboración mítica de la novela, que son códigos que provienen de las religiones de matriz africana que llegaron aquí con la diáspora a las Américas y que se conservaron en algunas regiones muy importantes de las Américas por razones demográficas en especial y por otras, pero las demográficas jugaron un papel muy importante. Entonces estamos hablando de religiones como el vudú, en el caso haitiano y en varios países del Caribe, la santería, en el caso de varios países del Caribe, estamos hablando del candomblé y todas sus variantes en el caso de la diáspora al Brasil, y estamos hablando de otra serie de derivados de esas religiones de matriz africana, donde se conservaron, pienso yo, en las últimas investigaciones y averiguaciones, fue donde hubo mayor concentración de esclavizados y donde, por obvias razones, entonces se pudieron mantener esas religiones pese a que tuvieron que sincretizar, se tuvieron que expresar sus rituales de manera clandestina o en formas sincréticas, como se ha estudiado ya muchísimo en el caso brasileño, en el caso cubano, en el mismo caso haitiano, para no mencionar sino esos que son los tres aspectos centrales, y que Manuel Zapata Olivella le prestó muchísima atención a ese aspecto. Aquí vamos a la tesis que tenía Manuel en varios ensayos, en varias declaraciones de Manuel, que decía que si se le reconocía a otras culturas aportes extraordinarios a la humanidad, la filosofía alemana, las ideas políticas francesas, la revolución socialista de la Unión Soviética, de la Rusia soviética. Él decía, si a África hay que reconocerle algo fundamental, entre tantas cosas, de aporte a la cultura humana, a la cultura occidental en particular, era lo que él denominaba la metafísica africana, que es lo que quiero desarrollar un poco en esta conferencia. Entendía Manuel como metafísica africana toda la cosmovisión de estas religiones de matriz africana, que fueron muy importantes para la vida de los africanos que llegaron acá esclavizados y que jugaron un papel fundamental para su resistencia, para su vida comunitaria, para sus levantamientos políticos y sus luchas contra la esclavitud. Es decir, contrario a lo que la visión, dijéramos, oficial, europea, de los misioneros, de la visión colonial, contrario a la que siempre se ha tenido, esas religiones de matriz africana jugaron un papel fundamental en la resistencia, en la organización de estos pueblos, y lo siguen jugando realmente. Es decir, porque no se trata solamente de quienes sean creyentes dentro de estas religiones, sino que de muchas maneras esa forma de pensar de esas cosmogonías de origen africano fueron integrándose a las nuevas culturas. Están ahí.
Si uno coge la religiosidad del Pacífico, que tanto estudió Manuel, por ejemplo, va uno a encontrar el sustrato de muchas de esos elementos no claramente expresados, pero que se puede percibir. ¿Así sí se oye? Bueno, que Manuel estudió muy bien en el caso colombiano, en particular en el Pacífico. Muchas de las investigaciones de Manuel, no solamente las que hizo sobre el folclore con su hermana Delia Zapata en el Instituto Popular de Cultura a inicios de los años 60, sino todas estas formas religiosas, los rituales, las fiestas, los cantos. Él decía que ahí había mucho de ese sustrato africano, de esa religiosidad, como hoy se está estudiando y se está demostrando el sustrato que ha quedado de las lenguas africanas, con palabras aisladas, pero que son una marca de una presencia africana en esta región. Los cristianizaron, tuvieron que aprender el español y todo lo que ya sabemos, pero lo que Manuel decía es que esa metafísica seguía siendo fundamental como el aporte de África a través de la diáspora a los países de las Américas y del mundo, porque cuando hablamos de la diáspora africana, por supuesto nos vamos a concentrar en la diáspora a las Américas, pero la diáspora fue a otros países, fue también al Asia, fue también a Europa. Hubo una diáspora a muchas partes. Quizás la diáspora africana a las Américas tiene una característica, y es que fue la más numerosa y se da en el marco del ascenso del capitalismo y de la necesidad de mano de obra barata para que las metrópolis europeas pudiesen explotar los recursos y todas las plantaciones, la extracción de minerales de sus colonias. Esa es la razón de peso por la cual hubo que recurrir a la mano de obra africana. En el famoso capítulo de la acumulación originaria de Carlos Marx en El Capital, señala la importancia que tuvo esa mano de obra, y una buena parte de la tradición afroamericana ha reivindicado que uno de los grandes aportes de los esclavizados desde que salían de los puertos de embarque en el África, esa mano de obra desde ahí comenzó a ser esencial y fundamental para el desarrollo de la sociedad capitalista y de la modernidad. Esa es hoy una reivindicación clara de lo que eso significó para el mundo. Y lo que Manuel entendía era que, como se empezó a valorizar a finales del XIX y a lo largo de todo el siglo XX por los movimientos tanto africanos como afroamericanos, lo que Manuel entendía es que ese proceso de diáspora, esa llegada en los barcos de la trata, no llegaron desnudos, llegaron espiritualmente con una serie de ideas, de concepciones, de religiosidad, de saberes, que fueron por la colonialidad aplastados, no reconocidos, demonizados, que es precisamente de lo que se trata en el caso de Manuel, de reivindicar en sintonía con la inteligencia afro-latinoamericana y africana con la cual él estuvo sintonizado. Aquí quiero decirles que si hubo un intelectual colombiano sintonizado con estos asuntos en todo el mundo, fue Manuel Zapata Oliveño. Se está cumpliendo este año 40 años del primer congreso de las culturas negras de las Américas que realizó él en Cali en 1977. Congreso donde llegaron africanos, estuvo el joven Wole Soyinka, que años después, muchos años después, por utilizar la fórmula García-Marquiana, sería Premio Nobel de Literatura. Estuvieron grandes dirigentes brasileños, como Díaz do Nascimento, estuvieron dirigentes de
del Caribe, de los Estados Unidos, los primeros intelectuales afroamericanos que empezaron a estudiar su obra, como Sheila Walker, por ejemplo, o Lawrence Prescott. Todos ellos estuvieron. O sea, él llevó a Cali más de 80 intelectuales de fuera que dialogaron e intercambiaron con los intelectuales afrocolombianos, con los poetas, los líderes de la época. Eso es una muestra de la preocupación que tenía Manuel de tener una visión de conjunto de la diáspora africana en las Américas. Después se hizo el segundo congreso en Panamá, después se hizo el tercero en Sao Paulo, presidido por su gran amigo Abdias do Nascimento, el mayor líder afrobrasilero del siglo XX. De manera que esa es dijéramos, la gran raíz del pensamiento zapatiano, por decirlo de alguna manera. El estar vinculado a comprender esa diáspora americana. La segunda consideración alrededor de esto es que si la tesis era que había que prestarle atención a la metafísica africana, a la cosmovisión africana, entonces Manuel entendió todo lo que había pasado, las tensiones, las negaciones, la visión, dijéramos, europea de considerar todos los rituales y las creencias africanas como fetichería, como adoración de dioses falsos o como satanismo. Esa es la razón. Basta, por ejemplo, ver que está en la segunda parte de Changó el tema de la Inquisición. La Inquisición persiguió todas las prácticas de curandería que estaban ligadas a rituales tanto de los africanos como de los pueblos indígenas, en una visión completamente fundamentalista del cristianismo que no reconocía esa otredad religiosa. Ese es el fundamento, y ustedes van a encontrar en buena parte de la historiografía y de la literatura sobre esa época, hasta hoy en la novela colombiana. Les recomiendo La Ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor, que está centrada precisamente en la Cartagena de los tiempos de la Inquisición, y que prácticamente es como un desarrollo un poco más complejo de lo que Manuel ya había tratado en la segunda parte de Changó el Gran Putas, en donde está mostrado la vida de Bencos Biojó, la resistencia y cómo fueron sometidos muchos de estos líderes por razones religiosas y de rituales a la Santa Inquisición. Por tanto, pues, estamos hablando de que hubo una satanización de las religiones de origen africano. Yo me acuerdo que cuando conocí a Manuel en el 79, él me hizo una explicación que yo he venido a entender muchísimos años después, y él me dijo: mira, lo que pasa es que hay una confusión que han creado los católicos, los cristianos, en confundir a el Egua o a Eshú con el demonio, cosas totalmente distintas. Es decir, el Egua o Eshú es un santo que tiene una serie de poderes, que es el intermediario entre los dioses y los hombres, que cuando uno va a una ritualidad de candomblé, de santería, es el intermediario entre los orichas y los hombres. No se puede abrir esa ceremonia sin él. Si uno quiere agradar a su santo, tiene primero que agradar al Egua o al Egba o Eshú. Por tanto, tiene una significación totalmente distinta a la que le querían endosar la visión cristiana. O sea, Eshú o el Egua no tiene nada que ver con la concepción del demonio católico, pero así se lo veía desde la perspectiva cristiana, y esa fue una de las labores que hicieron los misioneros en todos estos países. Y hay toda una lucha hoy que se estudia, por ejemplo, la resistencia y los procesos de sincretismo en el caso brasileño, en el caso del Caribe. Hay toda una historia que muestra esa
profunda tensión, contradicción que hubo ahí. Bueno, ¿qué es lo que Manuel va a desarrollar? Que es la tesis que yo defiendo en un libro que está para publicarse y en mi investigación. Manuel va a hacer una apuesta bastante ambiciosa, bastante compleja del tema de la religiosidad, de la metafísica. O sea, él se va a plantear, bueno, yo quiero contar la historia de esta diáspora en las Américas. Hace una novela que tiene 5 partes muy ambiciosa, en donde va a tratar de mostrar la historia desde que salen del puerto de Membe en el barco Nueva India en 1560 hasta que llegan acá, los procesos de resistencia, los procesos como el de la Revolución Haitiana, como el de las revoluciones de independencia, para terminar en el último capítulo, el 5º, que se llama Los Ancestros Combatientes, que es un capítulo extraordinario, el más largo y el que le da un cierre a la significación fundamental de la novela, porque está dedicado a la lucha de los afroamericanos por los derechos civiles y termina con la muerte de uno de sus principales líderes, que es Malcolm X. Y la novela termina, ahora nos referimos a ella, con Malcolm X en su lecho de muerte y toda la ceremonia que se hace alrededor de Malcolm X. Y ahí va a terminar toda la significación. Bueno, ese, a grosso modo, es como un resumen de la perspectiva histórica de la novela. O sea, la novela tiene, por supuesto, una novela investigada por muchos años, casi 20, por Manuel. Llegó a acumular 12.000 fichas sobre esto, a muchas bibliotecas, memorias de todo tipo, textos, estudios, tradiciones orales que pudo recabar, fueron dándole los elementos, dijéramos, de este corpus tan grande de la novela, que es el de Changó, que son 5 novelas, que tienen ahora una relación que es para donde quiero llegar. Entonces, lo que concluyo en esta otra consideración es entonces que estamos ante un proyecto novelístico que, si ustedes me preguntaran cuál es el tema, pienso que podríamos decir la diáspora africana. O sea, el tema de Changó el Gran Putas es la diáspora africana. Y como se trata de una recreación literaria, de una representación literaria, de una poetización de ese fenómeno, entonces podemos decir que cuando como lectores asistimos a la novela, asistimos a una diáspora poética, o sea, a una elaboración poética de dicha diáspora. Y ese es un viaje. En los fragmentos que les di, entonces vamos a mirar el primero, que es el capítulo, la presentación de la novela, que no se tenía en la primera edición del 83 que hizo Oveja Negra, sino que se recupera en la que hicimos en el 2010 en la Biblioteca Afrocolombiana. Ese texto estaba por fuera. Es un texto breve, pero es fundamental, porque ahí Manuel le da al lector las claves para leer Changó el Gran Putas. Pero la primera cosa que quiero que ustedes vean es el llamado. Sube a bordo de esta novela como uno de los tantos millones de africanos prisioneros en las naos negreras y siéntete libre aunque te aten las cadenas. Desnúdate. Entonces hay dos cosas claves en esta apertura de la novela. Primero, la novela es un viaje, y es un viaje a la diáspora. O sea, nos pone en condición de lectores, independientemente de nuestro origen, de nuestra raza, de nuestra condición, de nuestra ideología, nos pone ante el reto de haz este viaje. Adéntrate
en todo el proceso de lo que fue la diáspora africana, que duró más de 350 años y que movilizó. Las cifras más conservadoras hablan de 12, 15 millones, las cifras más exageradas hablan de 100 millones, de 50. Manuel hay veces que habla de 100 millones, Leopold Sedán Senghor habla de 50 millones. Bueno, lo cierto es que es, en términos históricos, el mayor traslado forzado de un continente a otros de la historia humana. Nunca antes se había dado esto en el marco del surgimiento de la sociedad capitalista que, como dijera Carlos Marx, nació chorreando sangre por todos los poros. Ese fue uno de los terrores. Hoy lecturas contemporáneas de interpretación de esa diáspora la juntan con la judía y la comparan, como hace Roberto Burgos Cantor en La Ceiba de la Memoria, con el Holocausto judío. Es decir, incluso diciendo que tuvo una dimensión en términos humanos de mucho mayor proporción que el Holocausto judío, como una manera de mirar lo que significó esa diáspora. Entonces Manuel tiene claridad y lo que hace con el lector es, bueno, súbete a ese viaje. Y lo segundo es, bueno, desnúdate. Desnudarse tiene muchas significaciones. Aquí pienso que es desnudarse interiormente, desnudarse espiritualmente para enfrentar esas realidades, para asumir el conocimiento de esas realidades. Por eso le dice al lector, desnúdate, porque al enfrentarse a ese universo, el lector va a tener que cuestionarse muchísimas cosas. Aquí les hago una pequeña glosa o comentario. Una de las cosas que más me interesan a mí cuando hablamos de esta novela y de la obra de Manuel y de otras obras de la literatura afro-latinoamericana es ver cómo las personas terminan al final de la novela cambiando ideas, comprensiones, interpretaciones de estos fenómenos. Hace un mes en Pereira, la mayor parte de los jóvenes que estaban ahí no conocían la novela y un médico que estudia literatura me dijo, profesor, yo le agradezco porque yo en mi carrera solo conocí un afro, que era el enfermero que me ayudaba. De resto yo jamás había tenido contacto con ese universo y quiero decirle que ahora me doy cuenta que es parte de nuestra cultura, de nuestra realidad. Lo mismo pueden decir en otros ámbitos lectores de reconocer en ese gran fenómeno de la diáspora una parte de la historia de la humanidad. De eso se trata. Y después, a seguir, Manuel entonces va a darnos la clave de la novela en cuanto a su estructuración. Dice, estás nadando en una saga, esto es, en mares distintos, en 5 novelas diferentes: los orígenes, el Muntú americano, la rebelión de los vudús, las sangres encontradas y los ancestros combatientes. Todas ellas con unidad, protagonistas, estilo y lenguajes propios. Su única ligazón, y esto es importante, son los orichas africanos y los difuntos padres nacidos o muertos en América que no reconocen los límites de los siglos ni de las geografías o de la muerte. O sea, uno podría leer cada una de estas novelas por separado, pero sí tienen una relación profunda. Son la religiosidad, son los dioses que van a gobernar todo el tiempo. Y aquí vamos a rematar lo que dice Manuel. Ahora embárcate en la lectura y deja que el ECBA, entonces, el primer elemento que introduce de esas religiones de matriz africana, el abridor de caminos, te revele tus futuros pasos ya escritos
en las tablas de Ifá desde antes de nacer. Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. Aquí hay una clara muestra de la visión ecuménica, humanística de Manuel con relación a este tema racial, que entre otras cosas, todos sabemos que es una construcción social y política, más no biológica, como se pretendió por todas las teorías positivistas en el siglo XIX, que era la necesidad que tenían las grandes metrópolis de justificar la utilización de los esclavos. Entonces había que justificar que eran razas más débiles, que eran razas inferiores, que eran razas sin desarrollos. Hasta el mayor filósofo de la modernidad política, Hegel, sostenía que los africanos estaban en la edad infantil, o sea, no le reconocían nada a esas grandes culturas, pero del periodo de los esclavizados, porque ahí nació el hombre, ahí hay grandes culturas, hay grandes tradiciones, hay grandes obras literarias, hay una extraordinaria patrimonio artístico, y si no, pues ¿de dónde sacan los modernistas del siglo XX toda su ida al África para alimentar las vanguardias, entre ellos el más importante, Picasso, y su periodo africanista? O sea, ¿por qué van a eso? Porque se trata de un continente que tiene unas culturas y unas civilizaciones. Lo que pasa es que lo redujeron por el tema de la trata esclavista a una sola cosa que está hoy pues en algo que Manuel y toda su generación hablaban de la descolonización mental, tesis de la que hablaba Frantz Fanon, gran amigo de Manuel, en sus libros. Entonces, aquí ya tenemos pues en este párrafo una característica del relato. Es un relato mítico, es un relato que va a estar contado por un babalao, que está prefigurado en las tablas de Ifá, que es un libro de la sabiduría de los pueblos yoruba con más de 4000 años, donde están, a la manera de Lichín, a través de frases, una serie de conocimientos de la condición humana, y que como un oráculo se consulta a través de los pucios, de los caracoles y de otros sistemas bastante complejos para conocer el destino humano. O sea, Manuel se sitúa ahí. En varias entrevistas, yo no tengo el tiempo aquí de ponerme a leérselas para justificar esto, Manuel decía, no, yo simplemente fue la aguja que enhebró esa tradición que ya estaba en las tablas de Ifá. O sea, este universo ya estaba prefigurado en las tablas de Ifá. De esta manera, entonces, le confiere a esta diáspora una característica mítica, una dimensión mítica. Y en el poema inicial que se llama Orígenes, va a hablar de los dioses, de los orichas, y va a hablar de que esa diáspora que vino a las Américas tiene que ver con el castigo mítico de Changó, porque lo desairaron, porque lo desterraron. Entonces condenó a sus hijos a la diáspora al mismo tiempo que les dio la capacidad de liberarse, de luchar por la libertad. Esa es la explicación mítica a través de la cual está estructurada la novela. Sobre eso hubo al comienzo muchas discusiones. Sin embargo, yo le he preguntado a muchos santeros en Cuba o gente del candomblé en Brasil, y me decían que sí, que ese es uno de los relatos posibles que existía en las explicaciones religiosas míticas de los africanos. Quizás Manuel, que fue 3 veces al África, en una de ellas a Senegal, es posible, lo dice ahí en algunas de sus memorias, que él fue a ciertas provincias y vio los griots relatando varias de estas historias. O sea, estos relatos mitológicos para explicar, por ejemplo, la salida de tantos africanos como esclavos a otras partes del mundo.
Entonces ahí estamos viendo cómo Manuel va a resolver, después de muchísimos años de investigación y de conocimiento, va a darle una estructuración simbólica a su novela a partir de las cosmogonías yorubas, las cosmogonías contenidas en las tablas de Ifá. Es apasionante, ya hoy se puede consultar en el internet las tablas de Ifá, hay varias versiones, se puede inclusive hacer un trabajo que uno percibe en la lectura del texto, pero que podría hacerse hoy con la utilización de los programas que hay para eso, para trabajo textual. Se pueden cruzar las tablas de Ifá con Changuel Dramputas y seguramente yo he podido mirar unas 15 o 20 que uno conoce, pero hay muchas frases, muchas expresiones que fueron tomadas por Manuel de esos Odú, que son los pequeños relatos que conforman las tablas de Ifá. O sea, hay una enorme intertextualidad entre la novela y esa tradición. Bueno, aquí hago otro comentario. Que tiene que ver con la opción entonces que adopta Manuel. Entonces Manuel dice, voy a tratar de esta diáspora, de esta historia, y para hacerlo no voy a hacerlo desde la perspectiva de los colonizados y de los blancos, que en la novela tienen un nombre mítico, la loba blanca. O sea, la novela no está en contra de los blancos ni de los europeos per se. La novela está en la dimensión mítica contra la loba blanca, que es la entidad que representa a los esclavizadores, a los grandes tratantes, a los grandes propietarios de esclavos en las minas y en las haciendas de las Américas. Entonces Manuel dice, vamos a resolver el tema, es instalándonos en una visión no occidental, no europea, sino en la visión africana. Y construye entonces su novela en la cosmogonía de estas religiones, de estas tres que he mencionado, a las cuales estudió y a las cuales podemos decir, de alguna manera fue un iniciado. Él se consideraba hijo de Changó, asistió a muchísimas ceremonias en Cuba, en Haití y en el Brasil, del candomblé, fue amigo de muchos de los grandes pais de santos de esas religiones en estos países, conoció de cerca a varios de los estudiosos de estas religiones, y en un libro que les recomiendo, que se llama El árbol brujo de la libertad, que publicamos en la Universidad del Valle con la Universidad del Pacífico, un poco antes de que él se muriera, está uno de los resúmenes más significativos que hace Manuel de las religiones africanas, especialmente de toda la tradición yoruba y de los orichas y del papel de la construcción del mundo, de Olofi, de Odumare, de Yemayá, del parto de los 14 orichas mayores, el papel y sus funciones de cada uno de ellos, el papel en la ritualidad, y de algo que entonces quiero decirles como elemento fundamental. La novela es muy difícil de leer si el lector no se adentra en el conocimiento de este código de la relación del hombre con los orichas en estas religiones. Y el punto central es que los orichas bajan al cuerpo de los hombres, a su cabeza, a su espíritu, y gobiernan su espíritu. Esa es la esencia de esto. O sea, si ustedes van a una ceremonia de santería, van a ver que uno de los asuntos principales de esas ceremonias es la bajada del santo. Si van a una ceremonia de candomblé, igual, a una ceremonia de vudú, igual. Por tanto,
Lo que Manuel va a jugar en la novela, en la estructuración, es con eso, con la relación que se establece entre los hombres y los dioses. ¿Cómo ustedes ven que se establece, por ejemplo, en la Ilíada con los dioses griegos y con otras tradiciones religiosas? No es que la africana sea la única. Lo que pasa es que para nosotros son completamente desconocidos esos rituales y esos códigos. He ahí la dificultad. O sea, la dificultad está entonces en entender que ese es el mecanismo poético que rige toda la novela. Y para poderlo entender y disfrutar al máximo, entonces se necesita. Hay un ejemplo, cuando yo lo leí por primera vez la novela, yo jamás me imaginé lo que esto significaría o significa en una lectura ya rigurosa teniendo en cuenta estos códigos. Y es muy sencilla. En la Revolución de los Vudú, que es el capítulo dedicado a la Revolución Haitiana, y que está centrado en el papel que jugó el vudú en la Revolución Haitiana. Los grandes historiadores de la Revolución Haitiana como James, en los Jacobinos Negros, sostiene sin vudú no hubiese habido Revolución Haitiana. Fue lo que permitió organizarlos, fue el que le permitió hacer las sociedades secretas, los pactos que se hicieron para poder luchar, y fue el que les dio la fuerza espiritual para asumir la lucha brutal contra los franceses. Lucha que implicó 200.000 muertos contra 60.000 de los franceses. Pero la diferencia que había entre los franceses y los haitianos era que los haitianos consideraban la muerte como un viaje hacia los ancestros, como un viaje al África, y por eso no había miedo. Y además en la concepción que tenían, los muertos ayudaban también al proceso. Y hay en ese capítulo una poetización extraordinaria de lo que significó el vudú para la revolución haitiana. Y haciendo esa claridad, entonces el primer capítulo de esta parte, que es la tercera, dice: hablan los caballos y sus jinetes. Yo al principio creí que eran caballos reales y jinetes, pero cuando uno estudia el vudú sabe que caballo es el cuerpo del hombre y jinete es el Dios que baja al espíritu del hombre y lo guía. Entonces la ceremonia es entonces que el ser humano va a ser el caballo de un jinete, que es el Dios que lo escoge, el Dios al que le rinde culto, y que tiene toda una serie de características en los rituales que si uno no sabe, pues no le parece todo igual. Usted va a un ritual de santería y todos los tambores tienen unos tonos, unos toques que corresponden a cada dios y que cada iniciado conoce. Si no conoce los códigos, no baja al santo. Y no le baja a cualquiera, le baja a los iniciados en un largo proceso de iniciación religiosa, como en todas las religiones, se da. Entonces, ese título llama a ver el proceso que se va a dar en todo el capítulo, y es que los dioses van a hablar van a ser los jinetes que van a hablar a través de los hombres. Entonces, muchas veces, si uno no entiende el código, uno no entiende por qué está hablando Julano de una cosa, por qué está hablando Perencejo. Hablan los orichas a través de los hombres. Ese es el mecanismo, dijéramos, de manera sencilla, aunque es muy compleja, porque pienso que es quizás una de las dimensiones que en el caso nuestro, que perdimos las tradiciones religiosas de origen africano como tal, porque aquí llegaron muy poquitos, muy dispersos. Aquí no hubo economía de plantación como en el Caribe o como en el Brasil, sino minería. Entonces en general hubo mucha dispersión y fuimos más poquitos. La demografía habla por sí sola. A Brasil llegaron 6 millones de esclavizados en los 350 años. Al Caribe llegaron
5 millones larguitos, a los Estados Unidos llegaron 1,5 millones, casi 2. Acá llegaron 250.000 en el cálculo más alto, pueden haber sido menos. Entonces, y con una característica, llegaron economías de minería, no economías de plantación, de concentración, como por ejemplo lo que pasó en Haití. En Haití llegó a haber, en el momento previo a la revolución haitiana, llegó a haber 500.000 de esclavizados. Entonces había una fuerza extraordinaria y era la principal productora de azúcar del mundo, la joya de la corona francesa. Por eso la reacción de Francia fue tan brutal y la derrota tan desastrosa de Napoleón, pero lo que le cobran a los haitianos durante todo el siglo XIX es una indemnización apoyada por todas las potencias de la época, porque no les convenía que cundiera el mal ejemplo de los haitianos en las otras colonias. Eso llegó a ser tan grave, está historiado, que los esclavistas que ya lograron sacar a sus esclavos a otras partes para poderlos vender, pero que no dieran mal ejemplo, les cortaban la lengua. Hay historiados en el caso de Cartagena varios haitianos esclavizados que llegaron comerciados, pero para que no contaran la experiencia haitiana, entonces les cortaban la lengua. Entonces, de esta manera, lo que les quiero contar es que la novela, cuando se mete con la revolución haitiana, se centra en el vudú y en la ritualidad del vudú y en todos los mecanismos. ¿Qué es lo que hace Manuel? Poetizar a partir de esa ritualidad mítica. Ese es el criterio, dijéramos, de escritura, de conformación y de representación de la novela. Por eso es tan importante hacerla a esta. Y fíjense ustedes en los orígenes, en el poema inicial, hay 3 cosas, es oídos del Muntut, van a escuchar una historia y la van a cantar oyendo la cora, que es un instrumento que los griots africanos utilizaban para transmitir las historias. Y esto es muy importante porque las culturas de esta zona, sobre todo de la África subsahariana, que es de donde vienen la mayor parte de los esclavos africanos, estas culturas tenían una fuerte tradición oral y tenían unas especies de sacerdotes que se llamaban griots, que los reyes mantenían. Había escuelas para formar griots porque eran la memoria de las comunidades, eran la memoria de las monarquías. O sea, jugaban un papel muy importante y se hacía por la vía de la tradición oral, de la formación oral. Lo mismo va a suceder con las religiones de matriz africana que he estado señalando. Son religiones cuyos secretos, cuyas prácticas, cuyos rituales se transmiten por la vía oral. Es un país de santo que al iniciado se vuelve como su padrino y lo va iniciando oralmente. La escritura es realmente tardía. Hoy ya, inclusive, con el despliegue que hay en el mundo, hay muchos tratados, hay santeros que están escribiendo sobre la tradición, cuentan sobre todos los secretos, pues sobre toda la mística que está en esas religiones. Pero se trata entonces de culturas profundamente orales y esos griots van a ser sacerdotes y van a tener un papel muy importante en la tradición. Si ustedes tienen tiempo, en la historia de África que acaba de sacar la UNESCO hace unos 15 años, van a encontrar varios artículos sobre este tema de los griots y de la tradición y el papel que cumplen en la cultura africana, que también vamos a tener mucho de ello en nuestras culturas. Esa fue una de las cosas que Manuel más rescató de la cultura popular colombiana y en particular de cuando se trató de hablar y de recoger las culturas de los indígenas y de los pueblos afro. Es lo que, por ejemplo, tenemos hoy en el Pacífico y en el Caribe, una gran riqueza oral que sigue siendo una de las maneras
de estos pueblos mantener sus ideas, sus costumbres, sus prácticas religiosas, sus prácticas comunitarias, sus formas de organización. En ese sentido, pues hay mucho de esto en común con la ancestralidad africana. Bueno, en el texto que hay de los orígenes, que es el otro que paso a comentarles, uno ve quién cuenta, quién narra, pese a que la novela va a tener múltiples narradores, va a tener muchas voces. Hay dos narradores centrales, el primero y el que va a acompañar a Nagó, que es el primer africano que simbólicamente viene, hijo de Kanuri Mai, que viene en el barco, es el que va a llegar aquí, lo van a recibir las indígenas en las playas de Cartagena, pues en la historia mítica de la novela, viene Nagafúa, y Nagafúa es hijo de Quisikama y le pide: dame, Padre, tu voz creadora de imágenes, tu voz tantas veces escuchada a la sombra del baobab. El baobab es una especie de ceiba africana grande con un profundo sentido religioso. También en esa historia hay varios ensayos sobre el papel del baobab. Por ahí hablan los muertos, hablan los ancestros, hablan los antepasados. Ahí se reúnen las comunidades a deliberar, los ancianos de la comunidad deliberan ahí. Por tanto, tienen un papel sagrado en la vida de esas comunidades. Entonces, ese Nagafúa va a narrar, ese es el narrador, dice: dame, Padre, tu palabra, evocadora de la espada de Sunyata, la sangrienta espada cantada por tu cora, la que bañó en sangre el suelo de Crina, solo para que Changó Sol todas las tardes. Bueno, se va. Hay que me interesa destacar, es que se trata de una voz mucho anterior al autor factual. Es más adelante nos damos cuenta que Nagafúa es un babalao que ha sido formado por su padre, como en las tradiciones africanas, en la ritualidad, para contar la historia, para conocer las tablas de Ifá, para saber el destino de su pueblo, y ese es el que va a contar. Aquí, de alguna forma, podríamos decir que Nagafúa es una especie de alter ego literario de Manuel. No es Manuel, sino es Nagafúa el que va a contar. O sea, es un personaje mítico que va a recorrer toda la novela. Por eso ustedes van a encontrar que aparece narrando en distintos momentos históricos. O sea, la temporalidad no interesa. La novela en ese sentido está en un presente, en una atemporalidad completa, mítica, y por eso se permite toda una serie de transgresiones de narradores en las épocas. Nagafúa a veces, por ejemplo, está ayudado por un oricha, a veces habla a través de un antepasado. O sea, todo el tiempo está pendiente de ese relato. De esa manera se trata de un relato muy complejo. Y el otro que va a narrar, ayudado por Nagafúa y por los orichas, es Nagó, que va a estar inclusive en varios de los eventos de rebeldía, que va a estar en varios de los grandes episodios históricos de las rebeliones de los afros en las Américas. Por tanto, ustedes van a ver pues que es ese recurso el que le permite tener un lente muy amplio al narrar, y por eso es tan ambiciosa la novela. Y por otro, cuando él habla de cantar con la cora, que es el instrumento de cuerdas, que vendría a ser como el laúd de los africanos, con una caja de resonancia, y tocan, que es a través del cual tocan los griots en África. Ustedes se pueden meter hoy a San Google, que es tan maravilloso, y pongan ahí griots y cora, y van a encontrar cantidades de grabaciones tradicionales del uso de la cora, incluso de intérpretes contemporáneos como Saharta, una cantante bellísima de uno de estos pueblos, que ya ha sacado eso y que se ha vuelto un instrumento pues muy, muy utilizado en la música contemporánea de muchos países africanos. Está la cora, y hay una mención a Sundiata.
Sunyata es uno de los héroes nacionales de una épica mandinga, cuyo texto rescataron los franceses en los años 60 y que Manuel conocía muy bien. Por tanto, él lo que está haciendo es ligar esta historia a esa gran tradición épica de origen africano. Por lo tanto, claro, todos estos nombres tienen una importancia en la novela y quizás para los lectores no acostumbrados con estas tradiciones, pues una edición crítica que explique todo esto va a ser muy útil a futuro para los nuevos lectores de la novela. Entonces, pues, y va a plantear un tema que es capital en toda la novela y es todas estas tribus, las 100.000 tribus que despiden en el primer poema a los que salen en la diáspora, se van a dispersar, van a quedar, dijéramos, van al olvido, pero entonces viene la dimensión mítica, pero ahí están los dioses, pero ahí están los antepasados, pero ahí están los ancestros, ahí está la comunicación y un concepto que Manuel va a utilizar como elemento central filosófico de la novela, que es el del muntu, concepto que él mismo define acá en su bitácora. Él dice que no hay necesidad, pero uno se pone a ver, muntu es el singular de Bantú, y dice es el concepto implícito de esta palabra, trasciende la connotación de hombre, ya que incluye a los vivos y difuntos, así como a los animales, vegetales, minerales y cosas que le sirven. Más que entes o personas materiales o físicos, alude a la fuerza que une en un solo nudo al hombre con su ascendencia y descendencia inmersos en el universo presente, pasado y futuro. Por tanto, es esa concepción del hombre, del muntu, lo que va a regir toda la lógica poética de la novela, fundamentada en este concepto filosófico del muntu, que es un concepto de la filosofía bantú que asume Zapata. De esto podríamos hablar muy largo, no me puedo extender, porque se trata, pues, de mostrarles en esta breve conferencia de cómo hay en la novela una opción bastante distinta a la de los códigos a los que estamos acostumbrados. Yo siempre pongo el ejemplo de García Márquez, Cien años de soledad, que es una gran novela, es una genial novela, tiene una ventaja para los lectores colombianos, por decir algo, y es que está hecho en códigos que nosotros conocemos, los códigos bíblicos, los códigos de las tradiciones grecolatinas, algunas de las tradiciones indígenas. Por tanto, son códigos que no son más familiares. Además, porque desde que nacemos estamos en ellos. Nosotros, gústenos o no, consciente o inconscientemente, siendo creyentes o no, nosotros somos hijos de la tradición cristiana occidental. En ella nos han formado todos los días de una u otra manera. Por tanto, el código bíblico no nos es extraño. Nacimos escuchando las historias, las historias sagradas, todo ese acúmulo de lo que Fray llamaba el gran código, que es la Biblia para la cultura occidental, es común a nosotros. No así el código de las tradiciones africanas, que esas llegaron aquí, pero fueron profundamente perseguidas, fueron aplastadas, y se conservó algo en la resistencia, que es lo que Manuel está rescatando en la novela, y es lo que creo yo hace como su asunto central en la perspectiva como novelista al escribir Changó y el Gran Putas. Bueno, en la trata ustedes van a encontrar un fenómeno que tiene que ver con esto que les he venido diciendo, y es que en los barcos negreros, en los barcos del tráfico, todos venían con sus dioses, y en el capítulo de
de Manuel, que es uno de los más bellos capítulos dedicados a la trata en la literatura afroamericana. Lo grandioso es que en medio de los dolores, de los sufrimientos, de las enfermedades, del suicidio y de toda la brutalidad e inhumanidad que significó el viaje en esos barcos negreros, no vienen solos, vienen con ideas, vienen queriendo siempre rebelarse y vienen con sus dioses. Y ese es el punto central de Manuel. Incluso hay algo que está en la última parte de este periodo de la trata en el barco, y es que Manuel utiliza el contrapunto entre el capitán del barco que está escribiendo una bitácora y la voz de los esclavos, y los pone en contrapunto. Y entonces, obviamente, saben que va a haber una rebelión, están muertos del susto, y entonces rezan y se pegan de sus dioses cristianos. Pero aquí, por otro lado, los esclavos están organizando la rebelión. Desde el puerto de Nembe traen una lima, están cegueteando las cadenas y están provocando. Y arriba, el capitán y su tripulación saben que algo está pasando y matan y hacen cosas. Entonces, es bellísima la contradicción. ¿Qué significa eso? Una nueva lectura de lo que fue la trata. Porque los tratados historiográficos tradicionales hablaban de la brutalidad, cuando más del discurso de algunos humanistas cristianos sobre esa brutalidad y lo que hacían muchos misioneros como Claver, en el caso cartagenero, pero no más. No mostraban el otro lado, la resistencia, la lucha, la vida que estaban tramando para poder salir de la situación en que estaban. Lo que muchos hacían, que se suicidaban como una forma de rebeldía por no aceptar la esclavitud. O sea, Manuel muestra el otro lado y muestra que había siempre resistencia y lucha por la libertad. Eso es un cambio fundamental, no solamente desde el punto de vista de la representación literaria, sino el cambio que se empezó a dar en la historiografía de este fenómeno. O sea, la historiografía comenzó a cambiar y comienza a cambiar por sus propios protagonistas. Hoy hay un levantamiento de los esclavos que en el siglo XIX aprendieron a escribir en muchas de nuestras latitudes y empezaron a dejar memorias, autobiografías, relatos contados por ellos mismos. O sea, ya no contados por otros, sino por ellos mismos. Y desde ese punto de vista, entonces, toda la antropología, la historiografía, la literatura, la sociología comenzó a cambiar. Hoy se está planteando, esto que Manuel hace literariamente, ya es algo que es un punto ganado en la representación historiográfica, sociológica, antropológica, cultural de este fenómeno tan importante para la historia de la humanidad como es la diáspora africana, que sigue teniendo tareas pendientes en nuestros países, por supuesto, muchísimas tareas pendientes, ¿no? Apenas se está comenzando a comprender, a que ganen el espacio. Es un fenómeno más complejo. Yo estoy hablando aquí desde el punto de vista meramente literario, pero Manuel no fue ajeno a todo el proceso de los movimientos afro-latinoamericanos, afroamericanos, desde que fue joven a los Estados Unidos y estuvo en Harlem en 1946 y 47, conoció a grandes líderes del movimiento afroamericano, volvió varias veces, conoció a Langston Hughes, el gran poeta afroamericano. O sea, estuvo muy pendiente de estos movimientos en todo el mundo. Por tanto, estamos en una época en donde obras como esta comienzan ya a ganar el lugar que quizás en la primera recepción no tuvieron por las dificultades de los códigos a los que me he referido de manera muy sucinta con algunos ejemplos, porque se trata precisamente de un verdadero cambio, dijéramos, de paradigma en la historia, en la representación de estos movimientos. Eso creo yo es el más grande aporte. Bueno, y por último, voy a referirme a cómo cierra el libro.
El libro cierra en la quinta parte, se llama Los ancestros combatientes. Les recomiendo una conferencia que dio Manuel Zapata Olivella en los Estados Unidos, explicando él mismo este capítulo para estudiantes americanos, muy linda, que está al detalle, pues lo que él quería armar en este capítulo. Aquí simplemente quiero mostrarles lo que está en el capítulo para sintetizárselos un poco. Son los dioses y los espíritus los que dicen: Malcolm, hoy serás asesinado. Recorro los largos corredores de Adubon Ballroom. Tenía la certeza de que no es la primera vez ni la última que estoy aquí. Este presentimiento solo me sobrecoge en las calles, en los bares, en los auditorios de Harlem. Desde lo alto, saltando entre las ramas, Legba o Elegua o Echú, el intermediario entre los dioses, se acerca hasta mi cadáver para abrirme los ojos. Escuché su mirada clarividente. Habéis sido convocados por Changó. Levanta el puño mostrándome la radiante máscara cabeza toro. Changó movió su pie y las ramas estremecidas dejaron caer sobre mí la lluvia de sus fuegos. Estalló su grito, trueno encegueciéndonos. Demoráis en alcanzar vuestra libertad. Enmudecidos sin que nuestra memoria extendida pudiera abarcar la tonalidad de la sangre derramada por el mundo. Legba se interpuso con los relámpagos de sus 100 ojos. Detened vuestra furia, oricha de la guerra, apenas son recién llegados a la mansión de los muertos. Tras de apaciguar a Changó, el abridor de caminos se dirigió a nosotros, y así termina la novena. Difuntos que podéis mirar de cerca las sombras de los ancestros. Comparad vuestros insignificantes actos con las hazañas de nuestros antepasados y encontraréis justificada la furia de los orichas. Desde que Changó condenó al mundo a sufrir el yugo de los extraños en extrañas tierras hasta hoy, se suman los siglos sin que vuestros puños hayan dado cumplimiento a su mandato de haceros libres. Ya es hora de que comprendáis que el tiempo para los vivos no es inagotable. Y así termina la novela. ¿Qué comentario quiero hacer? Además, lo que explícito del gran significado que la novela tiene. Y con la escogencia de Manuel, precisamente de terminar con el gran líder de ese movimiento, que fue Malcolm X. Que estamos ante el cadáver de Malcolm X. El Edward cita a todos los orichas, a todos los antepasados, y todos los personajes de la novela, desde Nagó, el primero que llegó en el barco Nueva India, hasta los ancestros afroamericanos, todos llegan a la ceremonia. Entonces, ¿qué es eso? Es la poetización de una ceremonia de candomblé o de santería, así que es lo que ha sido toda la novela. Para mí, la novela funciona, es como un gran ritual, una gran ceremonia de una de estas religiones de matriz africana, producto de la comprensión y de la visión que tenía Manuel de que era ahí donde estaba el mayor aporte de los africanos, y por eso decidió contar esa gran saga de la diáspora africana desde la perspectiva mítica de las religiones de origen africano. Bueno, yo dejo ahí para algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por tan interesante planteamiento. Y entonces invitamos al público a manifestar sus inquietudes, preguntas o comentarios. Vale, bueno, muchas gracias por la conferencia y también por la invitación a leer el texto y a volver al texto. Yo quería hacer dos preguntas muy rápidas. ¿Hasta qué punto se puede hablar, como dice usted que hace Zapata Olivella, de una metafísica africana, así como en general? ¿Es posible como reunir o unificar pues tantas culturas, grupos de personas,
tradiciones tan distintas en una única metafísica o en un grupo de metafísicas, digamos, más o menos coherentes. Y lo segundo es el papel de la imaginación en la reconstrucción histórica. En el caso de Burgos Cantor, por ejemplo, Benkos Biojo nace en África, y eso es, digamos, una idea que se tiene como de la vida de Benkos Biojo. Nace en África, es traído esclavizado, pero en el caso de Changó, Benkos nace en América. Su espíritu, digamos, por supuesto que trae el espíritu africano, pero él es nacido en América. Esas dos como recreaciones, o pues usted habla de una poética de esa reconstrucción histórica. ¿Cuál sería entonces el papel de esa poética, si puede ser tan distinto en un texto o en otro? Pero muy interesante tus preguntas. La primera me parece capital. Estamos hablando de la metafísica de los pueblos subsaharianos, los pueblos que mayoritariamente vinieron acá. O sea, no estamos hablando de toda el África. Esa distinción sí hay que hacerla, porque hay otras religiosidades, hay otras tradiciones. Estamos hablando básicamente de los pueblos del África subsahariana, que son los que soy Nigeria, Benín, Congo, Angola, toda esta parte, la parte occidental del África, que es la que está frente a las Américas y donde fue, dijéramos, el grueso de la trata. Obviamente bajaron hasta Madagascar, pero el grueso de la trata. Por eso se explica que estas religiones de origen africano que hay en Brasil, en Cuba, que hay en Haití, tengan vasos comunicantes, porque tienen mucho que ver con ese origen subsahariano. Hay vasos comunicantes. O sea, la tradición yoruba es marcante en casi todas ellas. Entonces, aunque hay otras vertientes menores, les recomiendo un libro de un antropólogo norteamericano, afroamericano, que se llama Lawrence Matori, que se llama Las religiones del Atlántico Negro, que ahí le da uno una visión muy detallada de esto. Ese es un antropólogo de las religiones que ha hecho el estudio comparativo entre lo que hoy hay en el Caribe, lo que hay en los Estados Unidos, en ciertas partes, lo que hay en Brasil, y lo que hay en el caso africano, lo que todavía queda y las relaciones que existen. Porque siempre hubo relaciones entre esos mundos desde el punto de vista religioso hubo. Entonces, la pregunta del compañero es clara, no son todas las metafísicas africanas, es esa metafísica africana mayoritaria que fue la que llegó aquí, a la que se refiere Zapata. Creo que eso es claro en tu pregunta. Y en lo segundo, creo que son dos tratamientos válidos desde el punto de vista poético. O sea, en la poética de Zapata, el nacimiento de Benkos aquí tiene una importancia. En la de Roberto Burgos, él lo que quiere enfatizar es esa condición de africano de Benkos, de recién llegado. Bueno, eso no está muy establecido, es posible que sí. De todas maneras, lo que sí se sabe es que Domingos, que después se vuelve Benkos, fue uno de los lenguaraces del padre Claver. O sea, pues había algunas lenguas africanas y le ayudaban en el proceso de cristianización de los esclavos que recién llegaban. Sí, buenas tardes. A mí me parece muy importante que tú hayas cogido esta novela como significativa, porque esta novela es, creo, para mi modo de pensar, que es el texto más importante que se ha escrito en literatura colombiana. Digamos, cuando se habla de Changó aquí, la figura de Changó en Manuel Zapata Olivia aparece como la maldición de Changó. Y esa maldición de Changó se puede estar traduciendo en esa dispersión y en las condiciones materiales en las cuales nos debatimos hoy los afrodescendientes. Alguien me decía, bueno, pero si esa es una maldición,
Tocaría entonces hacer un esbozo para que esa maldición poderla enfrentar, porque la realidad es esta. Por donde uno se desplaza en el mundo, los africanos siempre, o descendientes de africanos, están en condiciones de vida muy pobres. Los niveles de vida son muy pobres, casi donde uno vaya. Alguien me decía, bueno, yo necesito estudiar los negros en Colombia, las condiciones, ¿y dónde están? Le dije, pues busca en el mapa dónde están las regiones más pobres y allá están todos. Y si llegas aquí a Bogotá, busca dónde están las localidades más pobres y allí están ubicados. Alguien entonces podría uno decir, esa hace parte de la maldición de Changó. Tocaría hacer un esbozo y entonces esa es la invitación que uno podía hacer. Rescatar mucho de Zapato Leí, efectivamente, el que nosotros vinimos a aportar otras cosas, porque es que siempre están diciendo, es que vinieron con mano de obra, y Bar rescata como eso, es que el capitalismo necesitaba mano de obra. No, nosotros también veníamos con unos saberes, porque habíamos aprendido la agricultura, la ganadería, la minería, y eso era lo que también se tenía que explotar. De hecho, con Celestino Montis viene un afrodescendiente que trabaja como ayudante de Celestino Montis. Por eso yo digo, había que rescatar eso, y hay que rescatarlo porque en los textos de historia, sobre todo en los textos escolares, tratan siempre de presentar como la esclavización como un proceso propio histórico de la humanidad que tenía que haber pasado por allí. Yo digo, eso no puede ser, porque eso sería pensar que la humanidad debe estar sometida siempre a esas desgracias y a esos genocidios. Sí, no, yo creo que tú tienes toda la razón, comparto plenamente. Bueno, quizá me enfoqué en un aspecto que fue el que quise destacar, pero yo pienso que Changó el Gran Puta es también una recuperación de todo el aporte de los africanos llegados acá en todos los campos, todos los saberes. Es indudable, eso está todo el tiempo en el libro, por supuesto, y era una de los convencimientos y de las cosas que en su trabajo como sociólogo, como antropólogo, como folclorista y como historiador hizo Manuel junto con una playa de intelectuales, en el caso colombiano, enormes. Hoy ya hay buenos estudios de eso, de lo que ha sido esa tradición intelectual y ese aporte que es importante. Obviamente en una sociedad donde ha habido mucha exclusión, que es lo que tú dices. Yo eso lo comparto y creo que habría que mostrarlo textualmente como lo hace Manuel, no solamente en la novela, sino en el resto de su obra. Sí. ¿Así llega hasta ahí? Ok. Bueno, profesor, es muy interesante la conferencia de la novela histórica de Putas. ¿Cuál es la causa de la sistematización de Changó después de la guerra con los santos católicos de la Iglesia Católica de Santa Bárbara? Eso es lo primero. Lo segundo, hay una simbiosis de Changó y Gran Putas que es poco mencionada en las conferencias sobre este autor respecto a Edgar Allan Poe y a Leclerc.
Bueno, lo primero creo que sí, hay un proceso muy complejo de sincretismo de las religiones de matriz africana con el catolicismo, que varía de región a región y de acuerdo a los dioses que tenían más prevalencia en un territorio por parte de los católicos que en otro. Entonces se da un fenómeno que hoy está muy establecido, pues estudiado, inclusive porque los esclavizados, como una manera de sobrevivencia, entraron a ser parte de cofradías afrocatólicas, es decir, era una manera también de protegerse y de poder establecer un tipo de resistencia. Porque ahí te tengo que decir que hoy la historiografía más reciente, tanto en el Caribe como en Brasil, en los Estados Unidos, se ha venido depurando a mostrar que hubo un proceso muy complejo de negociaciones, de conflictos, ¿no?, entre los esclavizados y sus amos y la manera de integrarse. Eso no fue un proceso pues muy plano ni siempre de tensión. A veces hubo conciliaciones, hubo momentos de una cierta tranquilidad aparente entre unos y otros. Ese es un fenómeno muy complejo. En el campo religioso sí que es verdad que se dio un fenómeno bastante difícil de negociación, sobre todo en los momentos en que los rituales y las creencias de origen africano fueron tan combatidas y tan satanizadas. Entonces sí, hay mucha tela para cortar ahí en ese tema y mucha bibliografía. En el caso cubano y brasileño, que es el que yo más conozco, por supuesto hay cosas extraordinarias para estudiar y para conocer. Eso en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, yo creo que hay un tratamiento de evencos en la segunda parte de Changó muy interesante. Quizás de Zapata lo centra más, o sea, que es lo que a los novelistas les toca hacer, unos focalizan más una cosa que otra. Les voy a poner un ejemplo. En el reino de este mundo de Alejo Carpentier, que eso es la revolución haitiana, no hay una sola mención a Toussaint Louverture, el héroe de la revolución. ¿Por qué? Porque Carpentier focaliza es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En Henri Christophe, que es posterior, que es el líder que se va a tomar, que va a hacer el castillo y tal, y se va a concentrar más en esta etapa. Luego es un problema de focalización, digamos que sí puede haber en eso razón en lo que tú dices. Él focaliza más unos aparte de evencos, el tema de la lucha contra la Inquisición, el tema de la contradicción con el padre Claver, que es una contradicción, dijéramos, desde el punto de vista del misionero, querer cristianizarlos porque de esa manera los estaba salvando y los estaba llevando al reino de Dios y toda la concepción, pero al mismo tiempo jugando un papel nefasto de disciplinarlos y ponerlos en función de los intereses pues del sistema colonial y del trabajo y todo lo que, ¿no? Entonces ahí el tema es creo yo de focalizaciones. Y lo tercero que me decías era lo de sí, es un problema, creo yo, de focalización, más una cosa que otra. No, que digo que ahí los escritores, dijéramos, ponen la mirada en unos asuntos y ahí novelan y representan y otros en otros. Creo que esa es como la manera de
Ah, sí. Claro, que son los antecedentes pues más claros de la obra de Zapata y que Manuel conocía. Yo creo que Manuel lo que hizo fue buscar él su propia mirada y sus propios como elementos a los cuales él fue a focalizarse. Eso que tú me estás preguntando es el objeto de la tesis doctoral de Yvonne Captain Hidalgo, una afroamericana en la Universidad de Washington. Está en inglés, en internet, la puedes bajar. Que ella hace una comparación para responder eso en detalle que tú me estás preguntando entre la obra de Carpentier y la obra de Manuel Zapata Olivella. Y bueno, muestra cómo cada cual tiene alternativas y soluciones literarias distintas, pero pues cada uno en su campo. Pero es muy interesante lo que tú dices. Ahora, esa comparación que hace la profesora Captain Hidalgo es muy significativa porque realmente le da un estatus a Manuel de la importancia de semejante autor que fue don Alejo Carpentier. O sea, yo creo que eso está también por ganar espacio. Los cubanos ahora están muy interesados en conocer más a Manuel. Se han estado publicando cosas, estamos con la idea de publicar allá Changó, se publicaron los ensayos. Es un fenómeno que está apenas, pero los afroamericanos han empezado a hacer aportes muy importantes en ese campo que tú has planteado. Sí, acá hay otra intervención. Y yo creo que, profesor, sí, me interesa que usted haya dicho, y me gusta, que usted haya dicho que ese proceso entre las religiones yoruba, todas las religiones africanas que llegaron aquí, no se pueden definir solamente con la categoría de sincretización, porque efectivamente muchos no hubo sincretización. O sea, cuando ellos se colocaban frente al altar a adorar a Santa Bárbara, debajo del altar tenían a Changó. O sea, no era que yo me metizo entonces y trato de hacer como una mezcla. El niño de Atocha es expresión de esa resistencia. Y cuando uno va a esos babalá, a esos alabados, es la expresión de esa resistencia, donde se están cantando todos esos cantos gregorianos, pero en la forma como los podía cantar en Yoruba, ¿cierto? Y por último, sí quisiera como decir, bueno, cuando se empieza a hablar de la religión Yoruba, había que considerar que Jesús, que en la religión Yoruba puede haber estado presente, era Jesús, que cuando él va a hacerse un registro con Orula, ese registro le dice a él que él tiene que hacer un esbozo, y si no lo hace, pues va a morir muy temprano, aunque su discurso, su prédica va a durar muchos siglos. Y el discurso de Jesús, pues ahí está, ¿no? O sea, ha durado más de 2000 años, fundamentalmente centrado en el discurso del amor. Ustedes han visto que eso es lo que la humanidad inclusive debe apuntar. Si nosotros le apuntamos al amor, claro que es mucho más fácil odiar, que es lo que está circulando en este país, que predicar el amor. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para una intervención más y por acá. Tuve la oportunidad de hablar con Manuel Zapata Olivella los últimos meses de su vida y me contaba que tenía 20 versiones del Changó, el Gran Putas, pero que el editor, él le presentó varios, que el editor escogió ese porque le parecía más vendible, que era mucho más importante para el público, para que eso fuera un libro que se vendiera. Y yo me pongo a pensar, no tuvimos la oportunidad de hablar sobre qué contaban las otras versiones y qué proponía él, porque la última frase sobre esto me decía, esa edición no era la que yo quería que se publicara. Interesante por ese lado. Por el otro, el final del libro me llama la atención y tengo una pregunta para usted, profesor Darío. Dice, se suban los siglos sin que vuestros puños hayan dado cumplimiento a su mandato de haceros libres.
Y finalmente, ya es hora de que comprendáis que el tiempo para los vivos no es inagotable. La propuesta de Changó el Gran Putas es: negro, conócete a ti mismo y libérate. Pero yo digo en este momento, ¿se ha liberado el afro de él mismo para salir adelante? Zapata siempre planteaba algo que es de origen faniano, que era la descolonización mental de los afros, sobre todo porque en el proceso de hacer parte del engranaje colonial, pues terminaron asumiendo mucho de todo de esos mecanismos. Entonces ellos hablaban de que había que entrar en un proceso de descolonización mental. Yo creo que se han logrado cosas extraordinarias y los aportes hoy en todos los movimientos en todo el mundo son de incalculable valor. Que haya todavía muchas cosas por resolver, que tengan tareas pendientes, problemas, por supuesto, pero yo creo que sí ha habido cambios importantes, avances en esto que ellos se planteaban. Por supuesto, como todo, son cosas que no se han cerrado, no se terminan. Ahora, con relación a las versiones de las que tú hablas, sí, Manuel siempre habló de que tuvo muchas y bueno, están en sus 12.000 fichas que están ahora en la Universidad de Vanderbilt, donde fueron compradas y las están sistematizando, porque sería muy interesante poder conocer todo eso. Yo creo sinceramente que la tarea, dijéramos, crítica, interpretativa de la obra de Manuel Zapata Olivella, en particular de Changó, que es la más compleja, pero en general de toda su obra, apenas ha dado los primeros pasos. O sea, tiene mucho tema, hay mucha tela por cortar, hay mucha cosa que está pendiente. Es decir, hay mucha investigación que se necesita, inclusive pues la tarea de empezar a publicarlo completo, porque no existe una publicación completa de la obra de Manuel, con excepción de las cosas más importantes. En general, Manuel es un autor realmente muy mal publicado, que merece mejores publicaciones, pese a que se han hecho cosas importantes con algunas ediciones, no se lo puede negar, pero es un autor que yo creo que todavía tiene por delante muchísimo por estudiar, por interpretarse, por hacer. Y bueno, eso es lo que, digamos, nos proponemos desde la academia. Eso es lo que yo hago en un doctorado, en una maestría, con muchachos investigando, tesis de maestría, de doctorado, ya hay varias sobre estos temas, porque la tarea apenas está comenzando, creo yo.